Hola, buenos días. Por parte de la Comisión de Equidad de la Facultad de Ciencias y de la Facultad de Ciencias, así como de toda la comunidad, les damos la más cordial bienvenida a esta serie de eventos por el 11F, que es el Día Internacional de las Mujeres y las Niñas en la Ciencia. El día de hoy tenemos a varias ponentes muy importantes, miembros de nuestra comunidad, que sobre todo nos van a guiar en un conversatorio donde nos van a compartir sus experiencias y nos van a compartir una serie de ideas, pensamientos e interpretaciones sobre un material que ya se ha desarrollado adentro de la Facultad de Ciencias y que versa en torno a la importancia de incorporar a las mujeres y a las niñas en la comunidad científica. El día de hoy tenemos con nosotras a a estudiantes de la comunidad de la Facultad de Ciencias, y entre ellas está Fernanda Mellali Osorio Morales, de Ciencias de la Computación, Laura Itzel Rodríguez Di Mayuga, de Ciencias de la Computación también, Cielo López Villalba, de Ciencias de la Computación, Melissa Asharet Arano Bejarano, de Matemáticas, Andrea Montserrat Sánchez Barajas, de Biología, Aranza Camil Junco Flores, de Física. Y bueno, el día de hoy tendremos una dinámica un poco diferente, pero bastante interesante, que tiene que ver con la presentación de un video que tiene una influencia de toda la comunidad de la Facultad de Ciencias en donde participaron y que, bueno, amablemente nos ha compartido su elaboradora llamada Fernanda Osorio. Bueno, después de este video vamos a tener una serie de reflexiones que tienen que ver con nuestra interpretación de este video, nuestro interés que tiene que ver también con las reflexiones colectivas. Y bueno, sin más preámbulo, les voy a dejar este video para después dar pie a toda una serie de conversaciones y de reflexiones colectivas dentro de esta comunidad. Muchísimas gracias a todos, a todas, a todes por pertenecer, por estar aquí. Y bueno, mi nombre es Aletia Guerrero, estaré aquí acompañándoles. Lo que me motivó fue que al estudiar una carrera en la ciencia puedo contribuir al mundo eh, en muchas áreas y pues para tener un mundo mejor. Mira, más que nada, creo que es una parte fundamental que una mujer o siendo cualquier persona estudie este tipo de cosas. Creo que no se le da mucho apoyo a la tecnología tal vez, pero es como que algo que va surgiendo en este futuro. Pues porque desde muy pequeñita me interesaron los temas científicos y yo quería lograr darle explicación a las cosas que veía a mi alrededor, además de también poder ayudar a las personas a través de la ciencia. Principalmente porque me llama mucho la atención la parte de saber por qué suceden las cosas, principalmente. ¿Tuviste alguna inspiración? Sí, bueno, profes de CCH. Quería empezar a generar una estructura de pensamiento que me ayudara a ver el mundo distinto. Y sí, entre mis mayores inspiraciones estuvo una de mis tías, que es matemática, y Julieta Fierro. Ajá. Sí, bueno, desde que yo era pequeña siempre tuve una afinación como bueno, me sentía muy a gusto estudiando ciencias, cualquier tipo de ciencia, matemáticas, física, pero siento que biología fue la que más me gustó y la que más me llamó la atención. Entonces, desde que yo era niña siempre tuve como que este gusto por la vida en general, y conforme fui creciendo empecé a tener profesores que me fueron asesorando y me empezó a dar más gusto. Creo que es porque a las mujeres, bueno, en la niñez no nos enseñan a interesarnos sobre temas de la ciencia, sino que nos llevan hacia otras cosas más femeninas, diría la sociedad. Y yo creo que es por eso. Creo que no hay suficiente motivación. O sea, yo me acuerdo que cuando yo le decía a la gente que iba a estudiar mate o eso, o computación, siempre decían que era algo para niños. Y desde pequeña, o sea, por ejemplo, a mí mis papás jamás me inculcaron que estaba padre estudiar mate o compu. Siempre eran cosas de arte o cosas hacia más lo social. Entonces creo que a las niñas en general no se les incentiva a seguir este tipo de carreras. Y bueno, una vez que entras a alguna carrera como estas,
que tengas una comunidad casi de puros niños tiende a ser un poco desmotivante. Uy, creo que serían varias cosas. Podría ser por falta de interés o por el simple hecho de que no hay mucha información sobre ese tipo que se le da incluso en la sociedad. Pues no sé, tal vez porque puede ser un poco intimidante el temario que suelen tener este tipo de carreras y pues porque requieren bastante compromiso y disponibilidad de tiempo. Entonces muchas veces las personas en general, pero algunas mujeres también pueden tener miedo de que no vayan a poder con la carrera tal vez. Pues por la falta de información, como que dicen que la mayoría contratan a hombres o así, es como una desinformación o como que las mujeres no pueden hacer ciertas cosas, no sé, tal vez el área de experimentación es como el lado donde más dicen que falta mano varonil para, no sé, porque luego suelen ser experimentos muy pesados, por ejemplo, en el área de ingeniería, sí es como que, no sé, maquinaria muy pesada. Pero aquí principalmente siento que es falta de información y de motivación de estudiar una carrera. Me parece que es un efecto de la historia. Hace como 100 años, 150 no se nos permitía estudiar a las mujeres, entonces se les daba las labores de cuidado principalmente. Es muy difícil que lleguen a carreras científicas, entonces creo que estamos viviendo el proceso apenas de incorporarnos a diferentes labores. Les pareció algo asombroso, pero pues sí me apoyaron de todo y les agradezco a mi familia que pues me apoye. Me dijeron como durante 2 años que me iba a morir de hambre, una. 2, que no sabían qué eran las matemáticas como tal o qué se estudiaba en una carrera, o que tal vez ya era algo viejo, porque todo lo que se necesitaba saber de cuentas ya estaba hecho. Entonces, sí me dijeron que por qué no me iba más a algo como negocios internacionales o abogada o algo del estilo. Pues recibí mucho apoyo y pues yo creo que en un futuro y a lo largo de mi trayectoria estudiantil me van a seguir apoyando. Pues me apoyaron mucho porque desde que estaba en la prepa ya les había comentado que quería entrar a una carrera de este tipo y pues ya se fueron haciendo la idea desde ese momento. Sí se sorprendieron un poco al inicio, pero solo porque pues a lo mejor se esperaban que estudiara algo más social tal vez, pero me fui a la parte científica más dura. Pues mi familia cercana pues, se pusieron como muy orgullosos porque ellos siempre me han como encaminado a estudiar algo, bueno, hasta lo que yo quiera, pero desde chica he tenido interés en la ciencia, entonces ellos me han apoyado mucho en cuanto a estudiar la ciencia. Y ya en amigos y gente más alejada, era como de, bueno, siempre me preguntaban que por qué no mejor estudiaba algo como contaduría. Entonces, sí, estaba como algo incómodo. En general me apoyaron, ellos siempre me dijeron que estudiara lo que yo quisiera, entonces como que no hubo tanto problema por esa parte y en general me apoyaron bastante desde un inicio. Estaba increíble. Toda mi familia es matemática, la mayoría nuclear. La mayor dificultad ha sido no tener como una representación femenina, ya que todo está abarcado, el mayor porcentaje por hombres y pues eso, no tener a alguien como alguna asesora, ajá, exacto, asesora. Principalmente de motivación, siento que, de motivación y de que sobre todo me siento como muy insegura de si puedo tener como el nivel suficiente para la carrera o no. Y bueno, una de las cosas que más me desmotiva es como ir avanzando en los semestres, ir viendo cómo los grupos se van haciendo más pequeños y también hay cada vez menos mujeres y pues me ha tocado muchas materias en las que soy la única mujer y eso desmotiva un poco porque es como, no sé, no me siento tan identificada con el resto del grupo. Pues probablemente en cuestión de temas, que comparaciones,
tal vez con compañeros, compañeras, el nivel de conocimiento sí está un poco complicado. Solo una vez sentí que un profesor pues me hizo menos o creyó que yo no sabía, no sé si por ser mujer, pero más o menos así lo sentí, como que sus palabras muy duras, de que, ay, ¿a poco no sabes? Sino que pues le estaba pidiendo que me explicara de manera pues amable. Creo que yo no tenía ni idea de lo que era estudiar una carrera científica. Entonces, a pesar de tener un conocimiento del plan de estudio, creo que nunca te preparan para entender lo que es una estructura matemática, una notación, la orientación vocacional muchas veces no te dice, el campo laboral y muchos de los diferentes retos que te enfrenta una carrera en ciencias. Más que nada como prejuicios sobre la carrera que, no sé, que piensan que no es como realmente una carrera, sino como para pasar el tiempo o algo así. Pero pues más que nada es eso. Y también como líneas de trabajo y ese tipo de cosas, pero también es forma de encontrar como el camino a las cosas. Que luche por sus sueños, que no es complicado, hay gente que de verdad te apoya. Ignore comentarios negativos, 100%. Y que aunque hagas amistad con cualquier persona, realmente, pues sí confíes, pero no al 100. Y tengas mucho apoyo tanto si no es de tus amigos, que sean padres, que sean incluso profesores, aunque no hay tanta relación entre cuestión académica con estudiantil, y pues no sé, que siga con sus sueños. Pues yo les diría que se animen si es lo que de verdad quieren y les apasiona, porque es algo muy bonito. La ciencia es muy buena para que tu conocimiento se amplíe en general y que podamos pues cumplir nuestras metas y objetivos a través de este bonito camino. En general yo creo que pueden lograr todo lo que quieran y pues no es un impedimento ni ser mujer ni tener cualquier otra dificultad. Poco a poco las vas solucionando. Que si le gusta divertirse, le interesa incluso, no sé, la biología, el conocimiento de ciertas estructuras a nivel microscópico, o incluso si le interesa el espacio, que se atreva, que le motive a estudiar una carrera científica. Es muy bonita la experiencia, ya una vez estando aquí dentro. Pues que se meta lo más que pueda en ese mundo, que no le tenga miedo, aunque es como muy intimidante, que no le tenga miedo, que entre a los programas que pueda entrar, cheque todo lo que pueda checar en las redes sociales y demás, porque pues es un mundo muy bonito, o sea, en cuanto a los conocimientos que obtienes. Ya de otros aspectos hay cosas no tan bonitas, pero pues que esperemos que se vuelvan bonitas con el tiempo. Muchas gracias. Le diría que es posible, o sea, que no está sola y que se puede acercar a aprender. Pues yo le diría que si era pues teniendo esta curiosidad de aprender, porque eso es lo que más importa en la carrera, que tú quieras realmente aprender las cosas, que fuera muy, muy, muy curiosa, que preguntara todo lo que tiene que preguntar, ninguna pregunta es tonta, y en general que pues que no se desanimara, que va a haber muchas personas que le digan que no es importante, pero todos sabemos que sí, todas las carreras son importantes, y en general que siguiera como buscando su mayor interés y lo siguiera desarrollando. Muchas gracias. Bueno, y muchas gracias por este tan maravilloso video que el día de hoy vamos a comentar un poco. También les agradezco mucho a las estudiantes que forman parte de este conversatorio: Fernanda, Laura, Cielo, Melissa, Andrea, Aranza. Ahorita me interesaría pasar a una serie de preguntas que van en torno a la reflexión de este video, y algunas preguntas detonadoras que me gustaría hacerles son, nos vamos a ir poco a poco. Nos vamos a ir con la primera, que sería de los participantes del video, de las participantes del video,
¿Con qué opiniones te sientes más identificada y por qué? Me encantaría, nos encantaría a todas escucharlas y sobre todo en el marco de este 11F que celebramos el Día Internacional de las Mujeres y las Niñas en la Ciencia y sobre todo para visibilizar esta necesidad de incorporación de las mujeres y las niñas en esta comunidad científica. Muchísimas gracias a todas. No sé a quién le gustaría empezar a reflexionar con qué opiniones nos sentimos identificadas y por qué sobre este video. ¿Se han sentido identificadas? Voy a ceder la palabra a Laura. Laura, por favor, ¿tú qué nos puedes comentar al respecto de estas opiniones? A mí una de las preguntas que me hace como interesantes e intentar responder es ¿qué es lo que nos ha hecho que haya menos mujeres en las carreras científicas y cómo podemos hacer que sea más equitativo? Entonces, del video me gusta que abarcan tanto el contexto como histórico de cómo es que llegamos aquí. No es como que cognitivamente los hombres sean más capaces y que simplemente sea como una cuestión de por los temas que se ven haya como personas más aptas y así, ¿no? Sino que es todo un contexto histórico de desigualdad que ha hecho que a lo largo de la historia haya menos mujeres como en carreras universitarias en general y más en carreras científicas, que es como un ambiente académico pesado. Y creo que es importante el otro aspecto es que este mismo como círculo en el donde hay menos mujeres, creo que para mí es un punto clave. Como si estás en un salón donde tú eres la única mujer, hace que muchas veces te puedas sentir incómoda. Y esa incomodidad y no poder reflejarte en como en tu inspiración a ser alguien, creo que es una de las cosas como que ha frenado que haya más mujeres y me gusta porque justamente aquí estamos en un círculo lleno de mujeres en donde podemos hablar de estos temas y creo que esta es una de las maneras en cómo podemos sentirnos identificadas y sentirnos inspiradas a continuar en la carrera científica. Muchísimas gracias, Laura. Muy interesante tu aporte. Cielo, ¿nos quisieras comentar algo? Hola, sí, claro, algo que yo noté es que la mayoría de las chicas que estaban hablando, pues la mayoría tuvo un apoyo de parte de su familia, como que dentro de sus familias parece que vienen desde que eran chiquitas, pues tuvieron ese apoyo por parte de familia y creo que eso fue algo muy importante para que pudieran estar aquí. Personalmente es algo que yo comparto también. En mi familia, pues como que a mi mamá siempre le han gustado las matemáticas y mis hermanos y yo crecimos como con este enfoque de que nos gusta el razonamiento, la lectura y todo esto. Y creo que es una oportunidad que muy pocas personas tienen y creo que la mayoría de las mujeres que estamos aquí, pues estamos aquí por un apoyo, sobre todo de la familia. Y entonces creo que es algo que deberíamos tomar en cuenta porque quizá nosotras podríamos ser esa familia de las niñas que no tienen ese apoyo, que no tienen ese círculo que les impulse a hacerlo y quizá nosotros podríamos ser ese acompañamiento que ellas pueden necesitar. Claro que sí, Cielo. Y muchas gracias, Laura, también. Aranza, ¿quisieras abonar a la discusión? Bueno, al espacio. Sí, aunado a lo que dijo a lo que dijo Cielo sobre la familia, justo yo igual tengo la fortuna, como la mayoría, yo creo, de que mis papás, al menos, siempre me apoyaron con la idea de que yo quisiera estudiar física. De repente como que me decían, ¿y qué hacen, no? Pero pues yo les fui contando qué hacían y ya los convencí de que sí era una carrera chida, ¿no? Pero familia un poco más, o sea, fuera mis papás, pero todavía cercana, sí me llegaron a comentar muchas veces, oye, pero hay muchos hombres. O sea, así como comentar al aire, ¿no? Y yo, ajá, o sea, ya lo sé, pero lo decían como para disuadirme o como comentario, no lo sé, pero alguien que no tenga un apoyo más cercano, sí es un comentario muy, pues como rudo si no lo acompañas con otra idea, ¿no? Y también lo que siempre escucho cuando aún ahorita que digo que estudio física o antes cuando decía que iba a estudiar, me decían, oye, pero es muy difícil. Y también es como, bueno, sí está muy difícil, pero bueno, ni siquiera, bueno, sí está difícil, pero son como comentarios que solemos acompañar a cuando alguien te dice que estudia o quiere estudiar ciencia, que no veo a qué van,
para mí no son de apoyo y yo siento que si esos comentarios me los hubieran hecho mis papás o alguien importante, más cercano a mí, sí me hubiera pues disuadido como tal. Muchísimas gracias, Aranza. Melissa. Bueno, a mí también me gustaría abordar la pregunta sobre qué opina la familia al momento de estudiar una carrera en ciencias, al igual que mi compañera Cielo y Aranza, porque creo que es algo fundamental. Si desde muy chiquitos se nos incentiva que las niñas tienen que estudiar cierta cosa y que los niños tienen que hacer cierta cosa, desde chiquitas crecemos con esta idea, desde chiquitas vemos que es un mundo al cual no podemos acceder, nos cortan nuestras alas, nos cortan los sueños, entonces es muy importante que la familia apoye a las personas o apoye a las mujeres que quieren incursionar en la ciencia. Además de que, pues, como comenta mi compañera Cielo, vivimos en una sociedad y nosotros como mujeres debemos de apoyar igual a las mismas mujeres que quieren crecer y nuestros compañeros hombres también deben de apoyar a las mujeres que quieren estar en ciencia en lugar de generar este tipo de comentarios que nos generan miedo o nos generan inseguridad al momento de querer incursionar en esta área. Entonces, para mí es muy importante el apoyo que la sociedad puede representar para una mujer y no dar comentarios negativos en esta área. Claro que sí, Melissa, Cielo, Aranza, Laura, todas ustedes nos han puesto en la mesa la necesidad de tener espacios de no discriminación, espacios seguros para el desarrollo de nuestras capacidades, espacio de apoyo y también de contención. Y en este sentido me parece muy, muy importante esto que ustedes mencionan, que nosotras estamos tomando ese papel también para apoyarnos, para hacer esas alianzas, esos espacios seguros con todas las mujeres que si bien pueden no estar recibiendo un apoyo por parte de la familia por cierto tipo de cuestiones, aquí sí empecemos a generar espacios seguros de alianzas, de apoyo mutuo, de sororidad dentro de las comunidades de las mujeres científicas, así como de las comunidades de los hombres y de las personas no binarias que están siendo parte de todo ese sistema de producción científica. Muchísimas gracias por ponerlo en la mesa, me parece muy importante. No sé, me gustaría pasar a otra pregunta, si no hay alguien más que quisiera abonar en este punto. Sin más preámbulo, me gustaría también hacerles una pregunta personal. ¿Cómo se inspiraron ustedes para estudiar una carrera científica? Ya más o menos nos delinearon un poquito, ¿no? De cómo este apoyo familiar jugó un papel muy, muy fundamental en su formación, pero también qué imaginarios había, cómo se inspiraron, cómo fue que hallaron esta pasión adentro de las ciencias, que bueno, pocas veces estamos motivadas desde muy pequeñas a tener. Afortunadamente vamos creciendo en esa motivación, vamos creciendo en ese apoyo, pero bueno, me gustaría conocerles. Aranza. Sí, bueno, mi gusto por la ciencia fue desde muy chiquita y para mí yo elegí física porque es una ciencia pues natural, no como la biología, pero como me gusta justo mucho la parte matemática y las ciencias naturales, pues creo que física fue mi punto medio que me gustó mucho. Pero sobre todo quiero mencionar una persona que me inspiró mucho, una persona famosa, entre comillas, que es la una ciclista que es matemática y física y que ganó la Olimpiada de Tokio. Em, yo lamentablemente creo que hasta que no escuché de ella, no recuerdo tener un referente mujer en la ciencia desde chiquita, ¿no? Entonces ella justo fue cuando yo iba a entrar a la carrera que ganó. Entonces no sé, como que verla a ella, una persona que hace un deporte que yo también hago, que, o sea, hace las dos cosas a un nivel muy sorprendente, me inspiró mucho y fue como, pues sí, muy inspirador y un empujoncito que me motivó más a estudiar eso. Qué interesante, Aranza. Melissa, ¿nos quisieras compartir tu experiencia? Claro que sí, bueno, en lo personal creo que tuve la fortuna desde mi secundaria, todas mis profesoras de matemáticas fueron mujeres, en su mayoría. Entonces, desde muy chiquita fui viendo como este camino bastante interesante, me llamó mucho la atención y el hecho de que mis profesoras fueran mujeres, como que no vi esa barrera que existe. Sin embargo, al momento de llegar a la facultad, veo el porcentaje que hay de mujeres y hombres en nuestra escuela y me doy cuenta que no todas las niñas tienen esta fortuna. Es por eso que a mí también me gustaría como tomar este papel y apoyar a más niñas y adolescentes a cumplir su sueño de la ciencia, para que también tengan este acompañamiento.
Muchísimas gracias, Melissa. Fernanda. Sí, creo que de mi parte justamente pasó lo que muchos decían hace rato de que no llegaba la información. A veces, eso lo mencionaron en el video, sobre todo, porque creo que cuando yo comencé a preguntarme qué quería estudiar, creo que a veces, a no ser que tengas como un referente muy directo, así de que en tu familia o en algún otro círculo social cercano, sí es muy difícil como que una recuerde que existen como estas carreras de ciencia, o al menos así me pasó, porque siempre que yo pensaba como qué quería estudiar, pues como que se te vienen a la mente, no sé, medicina, derecho, psicología, no sé, como las famosas, ¿no? Entonces, cuando yo tomo la decisión de estudiar ciencias de la computación en este caso, fue justamente como que dije, wow, ¿no? O sea, como que no sabía que esto existía y qué chido que exista, ¿no? Y aparte, fue como decir, pues como que veo que puedo llevarlo como a muchos ámbitos, ¿no? O sea, como que se aplica para todo y eso también me convenció. Pero sí tuve el problema de que cuando comencé la carrera, pues sí llegas a una situación en donde parece que todos tus compañeros, sobre todo, porque digo, si en todas las carreras creo que hay bajo porcentaje de mujeres, en compu creo que es como la más baja de todas, ¿no? Entonces, era ver como estos compañeros que era como de, no sé, llevaban programando desde los 12 años, desde los 10, que ya tenían ahí como no sé qué tantas cosas en la computadora, y uno así apenas como descubriendo que estaba este otro mundo. Creo que ahí yo sentí este choque de cómo mi contexto no me había formado ni me había preparado como para esta noción, no sé, hasta cierto punto de programación y demás, y cómo el contexto de, en este caso, los compañeros hombres que estaban a mi alrededor, había sido tan diferente que ellos sí sabían que existía, que ellos sí sabían que podían ser programadores, y que justamente, ¿no? Desde las películas, este referente de programador siempre es un hombre, o sea, nunca hemos visto en una película una programadora mujer, siempre es el que como que está ahí hackeando, es hombre, ¿no? Entonces, como que ahí sí dije, wow, ese choque es lo que a veces quizá nos divide de poder llegar a estudiar una carrera de ciencias, porque a veces ni siquiera sabemos que existe. Claro, claro. Eh, Andrea, ¿quisieras compartirnos también tu experiencia? Sí, bueno, a mí me inspiró estudiar biología porque siempre ha sido un tema que me llama mucho la atención y todo lo que tiene que ver. Sin embargo, durante la secundaria y la prepa no tenía referentes mujeres en el área de biología y creo que también en muchas áreas porque siempre nos enseñan de que los 1000 investigadores, los 1000 biólogos, pero muy pocas mujeres. Y también esta falta de representación de las mujeres en caricaturas científicas, por ejemplo, el laboratorio de Dexter o Jimmy Neutron, en donde siempre los genios y los científicos son hombres y siempre tienen como a la hermanita molesta que es mujer. Entonces, sí hace falta como esa representabilidad de las mujeres y justo yo me inspiré por mis maestras y lo que veía en la secundaria y en la prepa, pero no tenía referentes mujeres en las ciencias hasta que llegué a la facultad. Claro, y qué importante es este tema con el que cierras, que también fue uno con los que empezaron, sobre la importancia, la necesidad de tener mayor representación de mujeres en la comunidad y en la cultura científica, ¿no? Sobre todo toda esta dinámica de divulgación, de difusión de la ciencia, de comunicación de la ciencia que debe de implementar cada vez más esa visibilización de incluso de las mujeres en la historia de las ciencias, cosa que pocas veces se está recuperando, pero cada vez más lo estamos impulsando también desde adentro, ¿no? Qué importante es la mayor representación, la mayor cantidad de referentes, el tomar la historia y la narrativa histórica de otro modo, en un modo en el que no nada más es una historia de hombres en lo individual, de los genios que se siguen uno a otro, sino de toda una cultura científica que involucraba también un quehacer de las mujeres, ¿no? Digamos, de las mujeres en la ciencia, lo podemos ver en la paleontología, lo podemos ver en el dibujo científico, lo podemos ver en las mujeres que estaban rodeando a todos estos grandes genios del naturalismo o de la física o de las matemáticas, que también eran grandes genias, pero que poco a poco vamos recuperando en la historia y en la narrativa histórica de nuestras disciplinas, ¿no? Qué importante que es, si bien estoy resumiendo todo este aporte de ustedes,
el contar con referentes profesoras, con referentas, voy a ocupar esta palabra, referentas de carne y hueso, que nos están todo el tiempo compartiendo, que nos están inspirando, que nos están motivando por el hecho de estar, ¿no? Por el hecho de darnos toda esta experiencia, ¿no? Y de pues poder considerar que claro que hay posibilidades en la realidad de desarrollarnos como mujeres en las ciencias, ¿no? Qué importante es esto que también mencionan ustedes sobre mientras más vamos avanzando en una carrera científica, a veces va descendiendo el número en sentido estadístico de las mujeres que estamos, ¿no? Que estamos allá dentro de las ciencias, cosa que también tenemos que ir reconfigurando, cambiando, incluso buscamos, ¿no? Acabar con esta brecha de género en la Facultad de Ciencias, pero no solamente ahí, sino en todos los espacios de formación educativa y de formación científica, que en este caso es pues lo que nos une, ¿no? Este 11F, que es este día de visibilización, pero esa visibilización, como también mencionaba Laura, de qué condiciones llevaron a que hubiera estos espacios de de brechas de género. También qué importante es el tener información, el tener acceso, el tener pues todo un sentido cultural de cómo las mujeres también importamos, las mujeres también pensamos, las mujeres también tenemos todas las capacidades necesarias para desarrollarnos dentro de las ciencias, ¿no? Y que si no se está viendo así es por un proceso de discriminación. Si no se cree que, por ejemplo, somos igual de capaces que los hombres para pensar, es por un proceso de discriminación. Hay que acabar con estos imaginarios, hay que acabar con toda esta serie de violencias simbólicas y también pensarnos de otro modo y pensar de otro modo las facultades y las capacidades en pro de disolver estos roles de género, incluso en los espacios culturales, como la formación científica. Me parece muy importante esto que acaban de decir, el papel del contexto, pero también este papel que ustedes pusieron en la mesa, nuestro papel como agentes de cambio en los contextos. Nosotras estamos aquí, sí, por una historia, pero también estamos aquí por una parte, seguir nuestros sueños, por otra parte, seguir también defender nuestros derechos, por ejemplo, pero también cambiar esta historia, darle nuevos horizontes, dar nuevas narrativas y desarrollarnos cada vez más como bueno, como seres humanos, pero también como seres humanos atravesadas por toda una historia que también puede tener que ver con cuestiones de género. Aquí estamos y bueno, muchas gracias por estos dos puntos tan importantes, tan relevantes que nos están compartiendo y sobre todo esta de compartir saberes que ustedes pues ponen aquí en la mesa. Muchas gracias. Les voy a dar otra pregunta que también sea detonadora. Eh, ¿Por qué creen que hay pocas mujeres en su carrera? ¿Por qué creen que cuando entran a la facultad tal vez disminuye el número de profesoras, a lo mejor de asignaturas o a lo mejor investigadoras o a lo mejor profesoras eméritas? ¿Por qué creen que disminuye? Fernanda. Creo que tiene justamente mucho que ver con todo este, ¿cómo llamarlo? Constructo social de creernos, de no creernos capaces de entender cosas difíciles. A veces es como ese rollo, como de no enfrentarte a toda esta situación, por ejemplo, de la investigación y demás. Al final de cuentas son procesos pues bastante largos, pero creo que tiene mucho que ver el hecho de que desde pequeñas, como que a veces es de decir, es que no entiendo matemáticas, ¿no? Y como que hay personas que se quedan ahí metidas en ese pensamiento de no entiendo matemáticas, y entonces comienzas a dudar de todo lo que eres capaz. Entonces, al ver como cosas tan difíciles, pues a veces sí, como ya lo dijimos, ¿no? Este pensamiento de decir que no somos capaces es lo que a veces llega a hacer que las mujeres duden de estudiar una carrera como difícil. Además, algo que he notado últimamente es que justamente a las mujeres siempre se les ha condicionado o siempre se les ha otorgado las labores de cuidado del hogar y de otras personas. Y entonces, en ese seguir de cuidar a otras personas, como que seguimos perpetuando los mismos patrones, porque, o sea, quizá estás estudiando, pero quizá estás estudiando, no sé, por ejemplo, pedagogía, que es donde hay muchas mujeres, o alguna otra carrera que continúa siendo como un análogo de estas actividades de cuidado. Entonces, como que aparentemente nos estamos deslindando de estas creencias, pero si vemos ahí como un poquito el trasfondo, quizá no tanto, ¿no? Y quizá por eso esa sea la razón por la que
ya en el ámbito científico haya menos mujeres. En cuanto a las investigadoras como tal y a las profesoras de asignatura, creo que algo que también atraviesa mucho la vida de las mujeres es la maternidad. Y creo que es un tema para el que no sé, la sociedad, en este caso la sociedad científica, no está preparado todavía, incluso, bueno, en México no se está preparado para que una mujer sea investigadora y sea mamá al mismo tiempo, ¿no? Y entonces a algunas mujeres que ya están en ese punto de la vida, quizás sí terminaron una carrera, quizás sí terminaron una maestría, pero llega a ese punto en donde tienen que elegir, en donde, elegir entre quedarse a realizar como las tareas de cuidado con sus propios hijos o seguir realizando como todo este rollo de su trabajo y desempeño académico y demás. Entonces creo que es ahí donde es otro punto de quiebre, donde deciden pues como irse hacia el lado de, como que es muy restrictivo, ¿no? O te vas a un lado o te vas al otro, cuando debería poderse ser pues ambos, teniendo en cuenta que la maternidad en este caso es como hay un punto bastante fundamental para algunas mujeres. Entonces, sí, esa es la razón quizá por la que vemos después ya más investigadores, más profesores que llegan como 1000 años, porque pues sí, como que los papás, aunque sean papás, siempre las tareas del cuidado de los hijos terminan siendo delegadas a la madre. Muchísimas gracias, Fernanda. Andrea. Sí. Bueno, yo creo que se debe a muchas razones. Justo estaba leyendo que el porcentaje de mujeres en a nivel de licenciatura todavía no llegan ni a la mitad en comparación con los hombres. Sin embargo, este porcentaje va disminuyendo conforme vas como subiendo de nivel, de que maestría, doctorado, académico, etcétera. Y justo creo que también tienen mucho que ver los estereotipos, porque los estereotipos de un hombre es como autónomo, líder, etcétera, y los de una mujer son como cuidadosa, amable, sentimental, que no se le atribuye como el liderazgo, que pues está muy mal, pero caen en esos estereotipos. Y también, bueno, también hay que destacar como el ambiente hostil que a veces se puede vivir en el ámbito de la academia, en el que si una mujer, por ejemplo, puede ser que llega a un puesto de poder, siempre se les dice pero, ¿no? O sea, hay un pero y ese viene con que a lo mejor no está ahí no por lo que ella sabe y lo porque ha hecho, sino por ayudas de alguien o así. También es muy importante justo lo que mencionó Fernanda de la maternidad, que los programas de posgrado no están diseñados para mujeres, están diseñados para hombres, porque, o sea, mientras tú estás haciendo, digamos, tu doctorado y estás embarazada, puede ser que tu tutor te diga, te dé el apoyo y tengas como esta red de apoyo, pero el posgrado no te lo da. Entonces, sí hace falta como una revolución en ese sentido. Muchas gracias, Andrea. Melissa. Y antes me gustaría abordar acerca de un punto muy especial, que muchas veces se tiene el estereotipo de que las mujeres somos personas muy sentimentales y muchas veces dicen que ese sentimiento o esa forma de nosotros ver el mundo perjudica nuestra objetividad, lo cual es totalmente equivocado, porque esas mismas habilidades que nosotros tenemos, como lo sentimental, lo minucioso, lo curioso, es algo necesario en las ciencias, es algo necesario en la investigación y es algo que favorece o aporta positivamente a este tipo de trabajos. Además de que muchas veces las mujeres tenemos como ese miedo a equivocarnos porque desde chiquitas crecemos con la visión de las niñas no se equivocan, las niñas son perfectas y bonitas. Entonces muchas veces como que traemos ese miedo detrás de nosotros, que al momento de entrar a un trabajo extremo, al momento de un trabajo de investigación, muchas veces nos equivocamos mucho. O sea, es un mundo en el cual es prueba y error. Pero ese miedo que tenemos nos bloquea a nosotros. Muy, muy importantes estas reflexiones. Falta una participación más. Cielo, por favor. Hola, sí, yo también concuerdo con lo que mencionan mis compañeras y creo que también hay algo muy importante que no muchas veces se le da atención
Y bueno, sucede que nosotras, bueno, las mujeres se incursionaron en el trabajo desde, pues ya tiene un tiempo, pero como que ahora se le obligó a hacer las dos cosas. Como que sigue siendo ama de casa, sigues cuidando a los hijos, pero también vas a proveer para la familia. Y entonces como que ahora nuestras mamás y generaciones atrás han tenido que hacer las dos cosas al mismo tiempo. En cambio, al género, bueno, a los hombres no se les ha obligado a eso, ¿no? Como que ellos solo siguen proveyendo o solo tienen que trabajar, pero no tienen que ayudar en la familia ni nada de eso. O sea, creo que deberíamos como que enfocarnos en justo a la mitad, ¿no? O sea, la mujer trabaja, pero también está en casa, pero también él también debe trabajar y también debe estar. Y entonces de ese modo como que se equilibraría más la cosa y generaría, creo, un cambio mejor no solo en nosotras, sino como que en la constitución de la familia y por supuesto de la sociedad. Muchas gracias, Cielo. Aranza. Sí, un puntito nada más rápido para complementar lo que dijo Cielo. Sí, justo, o sea, las mujeres ahora trabajan y cuidan de la familia, ¿no? Justo ayer escuché un dato en el radio que estaban abordando sobre el tema del 11 de febrero. No solo a la hora de tener hijos, sino simplemente a la hora de estar en matrimonio o estar juntadas un hombre y una mujer. El matrimonio le representa al hombre un ahorro de hasta 2 horas al día, cuando a la mujer el matrimonio le representa una pérdida de hasta 5 horas al día. Entonces, pues también ese dato se me hizo pues triste porque, o sea, ni siquiera con hijos, ¿no? Nada más estar con un hombre ya te quita tiempo en general. Pues datos muy importantes y muy duros acaban de poner en la mesa. Muchas gracias por compartirnoslo. Es bien importante esto con lo que habría, ¿no? Que es esta autopercepción, o sea, no nada más los estereotipos que quedan allá afuera, también una misma puede cargarlos sin darse cuenta, esta posibilidad o imposibilidad para sentirse, pues, capaz, a veces eso cargamos, ¿no? Cargamos mucho ese lastre, a veces hasta, y yo me incluyo, ¿no? Porque también soy científica y también estoy en este barco, ¿no? Estamos ampliando nuestros panoramas y qué bueno que se permita hacer entre estudiantado, que esto ha sido una gran lucha, sí, pero también una gran victoria. Darnos cuenta de que esta autopercepción es importante, es relevante y que hay que también cambiar aquellas cosas que pues se nos cuelan, ¿no? Se nos cuelan este miedo al fracaso, este miedo a equivocarnos, este miedo incluso no sentirnos suficientes, ¿no? Con esto que ahora se dice mucho que es el síndrome de la impostora, ¿no? Que a veces dices, ay, no, ya avancé un montón, pero quién sabe por qué, ¿no? ¿Cómo que por qué? Pues porque lo hiciste muy bien. Lo hiciste muy bien, fuiste muy capaz, lo lograste y creo que todas hemos, incluso los hombres, ¿no? Atraviesan por esto, toda la comunidad atraviesa por esto, pero qué bueno que es el género para darnos cuenta de estas herramientas para hacerles frente, ¿no? Para hacernos frente de decir, bueno, esa no era mi opinión, a lo mejor estoy repitiendo una opinión de alguien más, ¿no? A lo mejor alguien más me lo dijo por ahí y sin querer se me coló, ¿no? Hasta en el inconsciente. ¿Por qué estaría mal equivocarnos, ¿no? En esta vida, pues dicen, ¿no? Pues han dicho, para eso le ponen gomas a los lápices, ¿no? Para borrar esa equivocación. Pues entonces, ese es nuestro derecho. Qué bueno que lo ponen en la mesa. Qué bueno que ponen en la mesa este trabajo, esta división de roles de género en el trabajo, la división sexual del trabajo que ya durante muchos años se ha hablado, ¿no? La necesidad incluso de visibilizar el trabajo no remunerado, esta doble jornada a la que nos hemos sometido como sociedades modernas, la doble jornada laboral, pero también a veces esta triple jornada. Si hay una enfermedad en la casa, en la familia, incluye también un cuidado de la enfermedad, ¿no? Muchas veces, este, hay que hacerle frente, así como nosotras todas somos capaces de aprender ciencia, también todos, todas, todes somos capaces de cuidar. Somos capaces de sostener la vida y es algo bien importante, es algo bien importante el tener trabajo doméstico, pero un trabajo doméstico repartido, visibilizado. Y bueno, qué bueno también esta cuestión que nos manejan tan importante de este imaginario, incluso dentro de nuestras propias comunidades universitarias, sobre pensar que la emoción le resta objetividad a las labores, por ejemplo, domésticas, ay, perdón, las labores científicas. ¿Cómo nos va a restar objetividad? Es parte de la conciencia humana, nuestra emoción. Esta división razón-emoción es una división, se ha visto en los estudios históricos y en las epistemologías feministas, es una división que no tiene fundamento. Siempre los seres humanos estamos atravesados por condiciones emocionales, por condiciones racionales que se complementan y que no se pueden separar.
qué importante es ponerlo también en la mesa, qué importante es, pues, no sé, creo que no me faltó ningún punto, el papel de la maternidad. El papel de la maternidad como una de las condiciones fundamentales para entender nuestra sociedad. La reproducción social también se lleva a cabo por reproducción, pues incluso biológica. El tener hijos, hijas, hijes, pues también debe de ser una labor compartida, una labor equitativa, una labor, pues por supuesto que digna, porque nos ha permitido no desaparecer como especie, dijéramos las biólogas, pues así de importante hay que tomarla y también incorporarla a nuestras decisiones políticas, a las decisiones públicas sobre el quehacer científico el día de hoy en México. Me parece que ya quiero ir cerrando porque se nos va a acabar el tiempo, pero para esto me gustaría hacer una pequeña reflexión sobre los horizontes. ¿Ustedes qué le dirían a otras mujeres, niñas, adolescentes que buscan, que tienen el deseo o inquietud de estudiar una carrera científica o en las ingenierías para que sigan sus intereses? ¿Qué le dirían a ustedes a esas comunidades? ¿Aranza? Bueno, para empezar, nunca le haría un comentario de qué difícil o si quieres. O sea, para empezar, no cuestionarlas. En segundo, sugerirles que formen una red de apoyo, no solo de mujeres, hombres y mujeres, o sea, personas con las que se sientan seguras. Otro, otra sugerencia que yo les daría es aviéntense a lo que puedan, neta. O sea, las mujeres solemos intentar las cosas hasta que sentimos que ya somos súper, o sea, que ya estamos súper calificadas para eso, cuando los hombres, o sea, sí tienden a aspirar a más cosas así nomás porque sí, ¿no? Entonces yo les diría, no, pues aviéntense, ¿no? O sea, lo peor que puede pasar es que les digan que no o que al final, pues sí, ¿no? Lo peor es un no. Y por último, pues sí, decirles que mientras les guste, intenten, sean perseverantes y pues ya, esos serían mis consejos. Muchísimas gracias, Aranza. Fernanda. Creo que yo lo que decidiría recordarles es que son capaces, que crean en ellas mismas, ¿no? Que no esperen a que alguien más se los reafirme, a que su familia, a que el novio, a que nadie, o sea, que no necesiten de otra persona para darse cuenta de que se están esforzando y de que es posible. Justamente como decía una chica en el video, les recordaría que pueden ser capaces de hacerlo, que ya ha habido muchas mujeres antes que lo hacen, que lo luchan y sobre todo creo que esta parte de hacerles ver que no puede haber una ciencia sin mujeres, ni sin personas no binarias, ni sin todos estos grupos sociales que conforman a la sociedad, porque la ciencia justamente es una forma en la que la sociedad va avanzando y no se puede avanzar si no se toman en cuenta los intereses de cada persona en particular dentro de la sociedad. Muchísimas gracias, Fernanda. Cielo. Sí, yo les diría que comprendo que da mucho miedo y les diría sientan ese miedo, o sea, si es necesario, tiemblen de miedo y como tal, dense el permiso de sentirlo, porque el negarlo solo pues va a salir de algún modo. Entonces, mejor siéntanlo en ese momento, da mucho miedo, la verdad es que sí, e incluso a lo largo del proceso sí da miedo, pero si da miedo es bueno porque es lo que nos hace humanos, lo malo sería no sentirlo y además si te da miedo es porque es un reto de tu altura, es un reto que al enfrentarlo vas a salir mucho, mucho, muy grande. Entonces, lo peor que puede pasar es que aprendas, lo peor que puede pasar es que crezcas. Entonces, si te gusta, si ya consideraste tus sueños, si ya consideraste todo lo que tú eres, eso sí, siempre ten en cuenta tu opinión y siempre es lo más importante, porque mientras tú estés contigo, nada malo puede pasar. Y pues sí, inténtenlo, háganlo y pues somos muchas que estamos aquí. Ya adentro encuentras tu lugar. Muchas gracias, Cielo. Melissa, ¿quisieras compartirnos algo más? Bueno, a mí me gustaría cerrar con invitarlas a que sigan sus sueños, que estén conscientes de que en este mundo muchas puertas se les van a cerrar, pero muchas otras se les van a abrir. De esos errores son de los que van a aprender, de esos errores son de los que se van a hacer más fuertes, de los cuales van a poder continuar. Y es muy importante que siempre tengan presente qué quieren lograr por ellas y para ellas. No consideren aquellas opiniones negativas, aprendan, investiguen, busquen herramientas. Actualmente tenemos el Internet a la mano y ya existen muchas comunidades que incentivan a las mujeres a participar. Solo es cuestión de echarse un chapuzón a Internet y van a encontrar un espacio en el cual se van a sentir apoyadas y
van a lograr sus sueños, ténganlo por seguro. Muchas gracias, Melissa. Laura. A mí me gustaría decir que nunca se sientan subestimadas si alguien las critica cuando hablan. Es muy valioso su opinión, siempre. Y pues no tiene nada que ver que no seamos hombres, ¿no? Y ya sea que seamos personas disidentes o no, nuestra opinión siempre es válida y creo que si en algún momento un tema se te hace difícil o algo por el estilo, siempre hay otra persona que igual se siente en la misma situación. Entonces, como decían, como buscar un grupo de apoyo y como tener amigos en todo este proceso de tu carrera profesional es muy importante. Muchísimas gracias, Laura. Desafortunadamente se nos está terminando el tiempo y tenemos una serie de actividades más. Eh, pues nada, me gustaría ir cerrando a lo mejor con una pregunta del público sobre Eric Sánchez Conde pregunta, ¿cómo creen que se podría mejorar la inclusión y participación de las mujeres en la ciencia dentro de la facultad? Creo que primero y antes que todo, yo le apuntaría a dar, no sé, como algún tipo de capacitación o demás hacia profesores varones y hacia los compañeros en general. Eso porque creo que necesitamos justamente de estos aliados que comiencen a darse cuenta, quizá a veces, no sé, pequeñas acciones, ¿no? Me pasaba en un grupo apenas que uno de los ayudantes justamente dio pauta a hablar de ese tema, diciendo que éramos pocas ahí, pero que él solicitaba que todos los que estábamos dentro del grupo siempre dieran pauta a escuchar nuestras opiniones, a valorarlas, a como justamente dar este rollo de no disminuir lo que estás diciendo, no hacerte menos, como toda esta capacitación un poco para que podamos sentirnos un tanto más dentro de la comunidad, creo que sería bastante útil. Muchísimas gracias, Fernanda. Tenemos que ir cerrando. Desafortunadamente se nos acaba el tiempo y ojalá fuera más. Pero muchas gracias por compartirnos todos sus saberes, sus experiencias, pues incluso lo que han vivido como mujeres en la ciencia. Y pues qué bueno que estemos aquí. Aquí vamos a seguir y aquí nos vamos a seguir acompañando para cambiar este panorama para bien, ¿no? Como ustedes bien dicen, tengamos una actitud mucho más positiva, mucho más ajá, en cuestión de acciones positivas para promover este espacio y este tránsito desde una manera digna, ¿no? De habitar las ciencias como mujeres. Pues muchísimas gracias, les quiero agradecer en nombre de la Comisión de Equidad, de la Facultad de Ciencias, de la comunidad científica, de la comunidad de profesoras, de profesores y sobre todo les quisiera agradecer a ustedes que nos permitieron tener esta serie de reflexiones, a Fer, Fernando Osorio que nos compartió este video tan maravilloso y estas nuevas incursiones que hay para entender cómo está pasando, qué está pasando, qué se está desarrollando en nuestra facultad como punto detonante de reflexión y de generación de espacios de saberes colectivos y de saberes feministas, de saberes positivos, que como bien dijo Bell Hooks, el feminismo es para todo el mundo. Aquí estamos, no solamente para las mujeres, sino para tener sociedades más equitativas, más plurales y más hacia una igualdad sustantiva. Muchísimas gracias. Les invito a la siguiente ronda de eventos. El siguiente evento que vamos a tener va a ser a las 4 de la tarde, como bien dijimos, en el marco del 11F, el Día Internacional de las Mujeres y las Niñas en la Ciencia, que va a hacer una entrevista con Patricia Goldstein, que es una gran investigadora. Muchísimas gracias a todas, a todos, a todes y bueno, a seguir conmemorando, a seguir visibilizando, a seguir trabajando dentro de este panorama de las ciencias. Muchas gracias.